con los demás grupos parlamentarios y las demás bancadas, ¿no? Pero ella también es consciente de que la tiene bastante difícil. Ya difícil la tuvo Cornejo, ¿no es cierto?, su antecesor, y ella podría tenerla difícil, sobre todo ya por algunos comentarios que han hecho algunos congresistas en el Parlamento. Y es la primera vez que ella se reúne, o que un primer ministro, ¿no es cierto?, o presidente del Consejo de Ministros se reúne, en todo caso, con otros partidos políticos para conversar, tender puentes. Sí, porque el primer año siempre es la luna de miel de todo gobierno con los diferentes grupos políticos, digamos, ¿no? Entonces es más fácil el primer gabinete o el segundo. Cuando hay un cierto desgaste lógico, natural de un gobierno y de un gabinete, sucede muchas veces lo que aconteció lamentablemente con el ex primer ministro René Cornejo. En el caso de Ana Jara, y vamos por el cuarto año, es un año preelectoral. Cada grupo parlamentario está sacando cuentas y cálculos políticos y agua para su propio molino, y es evidente que van a comenzar los petardeos. Eso es algo que lamentablemente ha sucedido en los últimos años. Sin embargo, creo que Ana Jara, con tiempo, de manera precavida, está utilizando estos días, estas semanas previas al 20 de agosto, para que no suceda lo que aconteció en el mes de marzo con el ex premier René Cornejo. Y además creo que ella, no solamente, como decía, hablamos con Carla antes de la entrevista, por el hecho de ser mujer, sino que además esa frescura que tiene Ana como para poder conversar, como para poder dialogar, su personalidad concertadora, creo que le hace más fácil y allana el camino al gobierno como para poder tener los votos necesarios. Pero quien allana por un lado, por el otro lado se encuentra piedras cuando Bugatás dice las ratas abandonan el barco y le complejiza el escenario, señor Chejade. Bueno, son estilos, cada uno tiene su propio estilo, obviamente yo no estoy muy de acuerdo. En el fondo, Daniel, yo comparto su desagrado, su desilusión, lo conversamos hace mucho tiempo, de ciertos cálculos políticos por la falta de institucionalidad que hay en el país y de cierto cálculo político que hacen algunos parlamentarios como para poder irse de una bancada a otra o de alguna manera renunciar a una para poder pasarse a otra, formar alguna. Por eso es que nosotros insistíamos y vamos a seguir insistiendo en la ley antitránsfuga, en la sanción antitránsfuga, que lo aprobamos en la legislatura pasada, en abril de este año, en la Comisión de Constitución, que se debatió en el Pleno del Congreso y que lamentablemente no se llegó a votar. Ojalá que se vote y que mala costumbre histórica pueda de una vez desterrarse, ¿no? Pero una cosa es la mala costumbre y la voluntad que tienen que tener todos los congresistas, digamos, para discutir finalmente las leyes que podrían evitar lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, y hacer respetar la institución, incluido Gana Perú, ¿no es cierto?, sí, porque son congresistas que se han ido de Gana Perú. Pero llamarle ratas en un momento donde ellos deben decidir si votar o no van a votar por el gabinete, ¿no es más bien encender la pradera en vez de tender puentes de concertación como lo está haciendo Ana Jara, por ejemplo? Sí, pues no es muy oportuno. Yo estoy de acuerdo con ustedes, esos comentarios, ¿no? Yo respeto mucho a Daniel, él es un buen parlamentario. Creo que en el fondo uno puede compartir de alguna manera esa desazón que existe por esta falta de institucionalidad que hay, digamos, en el país, en las instituciones del país, en los partidos políticos, en las bancadas. Pero creo que hay que morigerar un poco el léxico, el vocabulario, y en eso lo compartimos, estamos de acuerdo. Y yo creo que más bien hay que apoyar a Ana Jara en ese gran esfuerzo que está haciendo para concertar con las diferentes bancadas, ¿no? Ahora, Rosa Mavila no le llama transfugismo el cambiar de bancada, le llama disidencia. Y entonces no está muy de acuerdo con usted legislar en la materia. Y es verdad que cuando uno ve año a año cuántas bancadas van apareciendo en el Congreso, es este año preelectoral, digamos, el que más bancadas tiene. Pero eso puede ser también por desgaste político, no solamente por un tema de cálculo preelectoral. Si nosotros revisamos un poco la historia, Carlos, te vas a dar cuenta... ¿Esto siempre coincide? Que en épocas pretéritas, hace 25, 30, 40 años, cuando habían partidos sólidos, cuando no habían clubes electorales, como son lamentablemente la mayoría de los, entre comillas, partidos o movimientos del día de hoy, no sucedía esto. Porque estamos en un proceso de formación, Carla. Eso hay que reconocerlo, hay que hacer una autocrítica a todos, ¿no es cierto? Pero a pesar de ello, creo que Gana Perú ha insistido en hacer partido ya hace 9 años,
hay que relevar, digamos, el comportamiento democrático, institucional del presidente Ollanta, de la presidenta temporal del partido, la primera dama Nadine Heredia, que está haciendo un esfuerzo enorme para solidificar las instituciones. Todavía no es necesario porque todavía nos faltan las herramientas. Por ejemplo, la ley de partidos la aprobamos en la Comisión de Constitución. Se debatió en el Pleno y no se llegó a votar, como la no reelección inmediata de alcaldes y presidentes de región. Entonces creo yo que falta una decisión política del Congreso de la República, de ponerse pues bien los pantalones y poder votar temas que son de trascendencia nacional, temas de agenda, y dejar de estar debatiendo temas menores o ponerle el Día Nacional del Pollo a determinadas fechas. Pero a mayor atomización, más complejo es esto que usted está señalando. Lo que pasa es que la ley de partidos, Carlos, trae una serie de vallas, claro, ¿no es cierto?, claro, para que esto no suceda. Así es. ¿No es cierto?, para formalizar a los partidos. Ya lo hemos aprobado en la Comisión de Constitución en un esfuerzo enorme que reconozco y felicito a todos los integrantes de la Comisión. Muy bien, en el Pleno se debatió y se cortó el debate, a mitad de debate. Pero ¿usted cree realmente que en esta gestión va a salir la ley de partidos políticos? Porque con lo que estamos viendo, sinceramente, parece ser que lo que les conviene, en todo caso, es que no se apruebe esta ley de partidos políticos para que no les ponga candado a lo que están haciendo ahora. El presidente Ollanta en su discurso, y lo he felicitado personalmente, ha hablado de aprobar la ley de partidos políticos, la institucionalidad democrática del país, la sanción a los tránsfugas o disidentes, porque también tiene que haber una sanción menor, pero tiene que haberla, que ya está contemplada, por supuesto, la eliminación del voto preferencial, ¿no es cierto? Y todo lo que conlleve a fortalecer las instituciones democráticas. Por el amor de Dios, hemos avanzado 15 años en los últimos gobiernos democráticos, fundamentalmente en crecimiento económico, en desarrollo, en estrechar los límites de la pobreza en el Perú, en estrechar la pobreza extrema, en eliminar la pobreza de 48 que había hace 15 años a 18%, pero todo esto tiene que ir acompañado del fortalecimiento institucional. Si esto no camina, puede venir un candidato antisistema cada 3, 4 años y bajo el pretexto de la falta de instituciones, traerse abajo todo lo que se avanzó en materia económica. En ese sentido, en el respeto de la institucionalidad y en el equilibrio de poderes, ¿estaría de acuerdo que la Comisión de Fiscalización recaiga en la oposición? Llámese APRA o Fujimorismo. La Comisión de Fiscalización debe caer siempre en los sectores de oposición, pero creo yo, Carla, siempre y cuando tengan cierta responsabilidad y no traten de sacar agua para su propio molino, porque estamos viendo que, por ejemplo, tú me hablabas sobre el voto de confianza. El fujimorismo siempre ha votado en contra, incluso desde las primeras épocas donde había la famosa luna de miel política con el gobierno, por ser el primer año. Entonces, creo yo que si lo tienen bancadas de oposición, como puede ser el PPC, como puede ser Solidaridad Nacional. Pero son bancadas amigas del gobierno. No son amigas, no son amigas. Total. Si tú ves los debates, Carla, permíteme que te contradiga, de manera respetuosa y cordial, vas a ver que no hay ninguna amistad de las bancadas como el PPC, Solidaridad, Unión parte Regional. de una misma mesa directiva como, digamos... Pero formar parte de una mesa directiva, multipartidaria, democrática, no significa que nos den el amelo o sea una bancada satélite. Por el contrario, han sido ellos muy duros en muchos comentarios, en muchas críticas, a veces acertadas, a veces no tanto. Pero gracias al PPC tuvieron el voto de confianza con Cornejo. Pero eso le resta, y bienvenido sea, enhorabuena. Votos, enhorabuena, ejemplo, enhorabuena. ¿No es cierto? Con esos votos han salvado ministros en interpelación. Enhorabuena, Carla, porque si no esto sería generar, como dicen en Argentina, un quilombo, es decir, una inestabilidad política del país que nadie quiere. O sea, está bien la oposición, está bien el equilibrio democrático, el contrapeso, pero una cosa es eso y otra cosa es tratar de generar inestabilidad política en que todos los peruanos salimos perjudicados, sobre todo los más pobres. ¿Cree usted que harían eso en la Comisión de Fiscalización? Yo no tengo la menor duda. ¿Mauricio Mulder? Bueno, pero ellos son una de las cartas, digamos, de la oposición más recalcitrantes y que siempre están buscando petardear y desestabilizar al gobierno para favorecer a su candidato de cara al 2016. Eso lo tenemos absolutamente claro. O sea, el APRA del fujimorismo hace 8 años, desde el año 2006, están jugando, digamos, las mismas cartas, las mismas barajas y están apuntando hacia el mismo arco. O sea, esto no es de extrañar. La alianza aprofujimorista ya tiene 8 años, desde el 2006. Entonces creo yo que ellos están jugando su propio partido
y definitivamente esa labor de desestabilizar al gobierno y sacar agua para su propio molino y de cara a sus propios candidatos, ya sea Keiko Fujimori o el señor Alan García Pérez, creo yo que son cosas que han venido haciendo denodadamente. Ahora, mientras Abu Gataz llama ratas a quienes abandonan el barco, como dice él, Nadine Heredia publica un mensaje en redes sociales donde señala con absoluta claridad que no va a postular en el 2016. ¿Ese es un mensaje que ayuda a Ana Jara también? La ayuda, pero es un mensaje que se ha dado de manera repetida. Pero nunca tan clara. Usted en la Comisión de Constitución tenía su propia interpretación del tema. A ver, y te agradezco por la pregunta. Cuando me hacen la pregunta, gente del diario El Comercio, yo le digo al periodista, y después lamentablemente estuve una semana fuera del país, en Buenos Aires, en Argentina, y no pude tratar de esclarecer los hechos. Me hacen una pregunta y yo respondo de manera académica. Fue un comentario jurídico, no fue un comentario político. Yo nunca he, digamos, participado en impulsar la candidatura de la señora Nadine Heredia. Nunca he sido su jefe de campaña, ni lo soy. Pero ha sido cercano. Y lo sigo siendo, pero eso no significa que yo esté a favor de la candidatura de la señora Nadine Heredia. ¿No está a favor entonces? No, yo jamás lo he dicho. Ajá. Yo creo que no es conveniente su candidatura y ya la señora Nadine Heredia lo ha manifestado. Porque el Comercio habló de un informe que se evacuaba desde la Comisión de Constitución. No, eso fue otra cosa, eso fue el tema Falconi. Ajá. Eso no tiene nada que ver con la candidatura. Que le abría la puerta, pero eso es un tema que yo hasta el día de hoy no encuentro relación, el tema de Falconi con la supuesta candidatura de Nadine Heredia. Jamás he participado o impulsado la candidatura de Nadine, jamás he hablado a favor de su candidatura y creo que nunca fue conveniente o ha sido conveniente para el país que ella postule o pretenda postular, y felizmente ella en repetidas oportunidades, no solamente ahora, ha descartado esa supuesta candidatura. Lo que yo hice es dar un comentario jurídico, un comentario académico, ¿no es cierto? Como lo puede dar cualquier constitucionalista, hombre de derecho, hombre de leyes, en el que estamos inmersos. Claro, pero es del partido oficialista y aunque usted diga que no es político, si es político, si estamos discutiendo... Yo soy político, pero antes de ser político soy un hombre de leyes y puedo tener un comentario jurídico por determinada consulta que se me puede hacer. Pero es el presidente de la Comisión de Constitución. Perfecto, pero nunca hice un comentario político ni promoviendo la candidatura de Nadine Heredia. Es más, en la respuesta dije, di mi comentario constitucional y dije, pero esto es un tema zanjado. Muy bien, pero... Es un tema que la señora Nadine Heredia no va a participar y felizmente el día de anteayer, a través de un Twitter, lo ha vuelto a confirmar. Ajá, eso de alguna manera no sería una movida también, precisamente, porque era uno de los cuestionamientos y era uno de los condicionamientos de algunas bancadas, de algunos congresistas para dar el voto de confianza. Carla, el año pasado en una, creo que conferencia de prensa, no sé, ante tanta crítica o especulación, Nadine Heredia salió a decir, no voy a ser candidata, por el amor de Dios, no sigan con esto, no voy a candidatear al 2016. Y a través de un Twitter lo he dicho el día de hoy, lo he dicho Ana Jara, lo he dicho el Partido Nacionalista, lo hemos dicho nosotros. Otros políticos ya han dicho eso y al final han cambiado de opinión. Bueno, ¿no? entonces, ¿cuál es la alternativa, Carla? ¿Arrodillarnos, firmar un documento? No sé, o sea, ¿cuál es la alternativa? Si se ha dicho en repetidas oportunidades y no se cree esta versión o no se ha creído, entonces lo único que me queda pensar es que ciertos sectores de oposición tratan de utilizar este tema trillado para sacar agua para su propio molino. Fundamentalmente los amigos del aprismo, que han utilizado la supuesta, entre comillas, reelección conyugal para promover una candidatura vitalicia de un candidato eterno. Pero ¿no? la pregunta va por este lado, ellos ya zanjaron el tema. Eso significa que efectivamente estaban esperando un comunicado de este tipo contundente porque además hace alusión a leyes y por respeto. Lo taxativo del mensaje, no por lo firme del mensaje último. Te vuelvo a repetir, Carlos, yo siempre he escuchado mensajes y respuestas taxativas, ya sea de la primera dama o de la gente ligada al partido del Parlamento, en que no va a postular Nadine Heredia. Y esa es la decisión que se ha tomado hace muchísimo tiempo, no de ahora. Antes de irnos, y como presidente de la Comisión de Constitución, queríamos preguntarle sobre lo sucedido con Movadef. Bueno, han removido de sus cargos a los magistrados que tomaron la decisión. ¿Eso es respeto a las instituciones? Digamos, es un tema muy importante, sensible para todos los peruanos, definitivamente complicado. Nadie quiere que la cúpula de Movadef salga, pero el remover a estos jueces de alguna manera no sienta precedente para que en el futuro se pueda utilizar esa misma figura y no respetando la institucionalidad. Esa es una decisión que le ha tomado el Poder Judicial. No conozco, digamos, los detalles de dicha resolución.
entiendo que ellos, es decir, las máximas autoridades del Poder Judicial, han examinado el expediente y seguramente han encontrado indicios razonables de culpabilidad. Hace poco estaba escuchando equivocadamente un comentario decir de que estaba probado el delito de los señores del Movadef y por lo tanto debían estar recluidos en una prisión. No hace falta que esté probado, falta solamente con indicios razonables, porque la probanza se dará en un proceso judicial, en un proceso penal. Luego habrá una sentencia exculpatoria o condenatoria. Pero en este momento que se interpone una medida cautelar por un determinado juez, lo único que hace falta son indicios razonables de culpabilidad para que estas personas queden detenidas mientras dure el proceso. Pero fíjese hacia dónde va Carla, no va hacia el fondo de la decisión jurisdiccional, sino a la respuesta del Poder Judicial, un poco al ruido que se arma con la decisión de que pasen de prisión a comparecencia, digamos, ¿no? Por eso es que los estamentos del Estado no deben hacer caso al ruido necesariamente de los medios de comunicación o de los temas mediáticos o políticos, porque pierden independencia. No estoy diciendo con esto de que necesariamente han hecho caso al ruido político, pero definitivamente creo que los jueces tienen la suficiente independencia para tomar, fuera de ese ruido político o mediático, decisión independiente. En el tema que estamos analizando, no conozco el expediente, entiendo sí de que habrían los jueces omitido 3 documentos, 3 medios probatorios como para poder resolver. Ahí estaría lo grave. Pero yo creo, y ahí comparto contigo tu opinión, Carla, de que los jueces deben tomar decisión sin escuchar los ruidos políticos o mediáticos, ¿no? Porque el mensaje es, no me ha gustado tu decisión, te saco, ¿no? Ese más o menos es el mensaje. Sí, bueno, y lo último que quería señalar... Muy rápido, que el tiempo nos gana. No, 30 segundos. En el tema Falconi, el tema de la renunciabilidad, y aprovecho tus cámaras para señalar, yo solicité en los últimos meses de mi gestión en la Comisión de Constitución un informe a la Secretaría Técnica para que diluciden sobre el tema de la renuncia del señor Falconi. Este tema nunca se pudo debatir por un tema de tiempo, a pesar que estuvo dentro de la agenda en la Comisión de Constitución. Por lo tanto, ese borrador no tiene efecto vinculante, ¿no es cierto? Porque no se debatió y mucho menos se votó. Por lo tanto, yo creo que hay que guardar la calma. El tema Falconi no tiene absolutamente nada que hacer con la supuesta candidatura que quisieron los opositores señalar con la señora primera dama. Y creo yo que hay que guardar las cosas. Creo que el debate es importante y todos los temas son debatibles en la Comisión de Constitución o en el Pleno del Congreso de la República, ¿no? Señor Chejade, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos.